Dios Todopoderoso, Señor, que se mueve en medio nuestro en esta mañana. Señor, yo te pido en esta hora que ministres sabiduría sobre nuestras vidas, Señor, conocimiento, Dios, en esta mañana. Que tu presencia, Padre, comience a ministrar en nuestras vidas, Señor. Que podamos entender, Señor, que solamente tú, oh Dios, Padre, nos muestras el camino cada día, Señor. Que solo tu presencia nos guía, Señor, a toda verdad. Que solo usted nos direcciona, Señor, en cada momento de nuestra vida, en todo lugar, Señor. Tu presencia, Padre, es quien nos dirige. Oh, gracias te damos en esta mañana por cada uno de los que están en este lugar, Señor. Gracias porque tú los has traído con un propósito en esta mañana de glorificar tu nombre, Señor. Con el propósito de fortalecerles en tu palabra, Señor. Oh, con el propósito, Señor, de moverte a favor de tu pueblo en esta mañana, Señor. Recibe toda gloria en esta mañana. Recibe toda honra en este lugar. Gracias, Señor, gracias. Oh, gracias, Jesús, gracias. Yo quiero construir. Oh, sí, Señor, gracias. Una habitación. Oh, ministra Espíritu Santo en esta mañana. Permite que nuestro espíritu se conecte contigo en esta mañana, Señor. Que tu presencia, Señor, pueda ministrar en medio nuestro en este lugar. Señor, eres tú, Padre, quien da la sabiduría a su pueblo, Señor. Padre, permite que tu palabra pueda penetrar en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra traiga refrigerio espiritual, Señor, en esta mañana. Oh, gracias te damos, Jesús. Oh, gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Oh, santo eres, Señor. Santo eres, santo es tu nombre, Señor. Santo es tu palabra, Señor. Santo es tu nombre en esta mañana, Señor. Santa es tu voluntad, Señor. Oh, queremos agradecerte en este lugar, Señor. Queremos agradecerte por tu bondad y por tu maravilla, Señor. Por demostrarnos una y otra vez tu poderío, tu señorío sobre nuestras vidas, Señor. Que podamos entender que nuestras vidas dependen de ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida yo siempre te amaré, Señor. Cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, le invito a abrir sus Biblias en el libro de Job. Job capítulo 10. Job capítulo 11, versículo 7.
11, versículo 7. Amén. Gloria al Señor. Libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Allí vamos a estar basándonos en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bien, leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra de la manera siguiente. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Gloria al Señor. Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Puede tomar sus asientos, hermanos? Bien, hoy vamos a continuar con la doctrina número 2, que hemos venido trabajando el tema acerca de doctrinas y prácticas cristianas. Para dar un repaso de lo que hablamos la semana anterior, estuvimos hablando de la doctrina de las Sagradas Escrituras o de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, llegando a la conclusión de que la palabra, de que las Escrituras es la auténtica palabra de Dios. Amén. Estuvimos hablando también acerca del por qué estudiábamos las doctrinas y de cómo éstas eran fundamentales en la vida cristiana. Por qué la palabra debe ser creída, debe ser obedecida y por qué debe ser predicada. Hoy vamos a hablar de la segunda doctrina, la cual es el único Dios verdadero, o el único y verdadero Dios. Bien, si usted está anotando, usted puede apuntar allí. Si estoy hablando muy rápido, usted me indica. Cuando hablamos de la doctrina del único y verdadero Dios, parece que hablamos de una doctrina interminable, una doctrina incalculable, pero vamos a hacerlo de una forma clara, de una forma más sencilla, y vamos a tomar los puntos más resaltantes acerca de esta doctrina, como lo son atributos, nombres de Dios y doctrina de la Trinidad. La doctrina del único y verdadero Dios encierra estas tres partes: atributos, nombres de Dios y doctrina de la Trinidad. Allí vamos a estar basándonos en esta clase. Vamos a tomar hoy todo lo que podamos de esta clase y si no, continuamos la próxima semana. A ver, si yo les hiciera una pregunta en esta mañana, ¿quién es Dios? ¿Qué me diría usted? Usted habla mucho de Dios, pero ¿quién es Dios? El Creador. Amén. ¿Quién más dice algo? ¿Quién es Dios? Los evangélicos nos caracterizamos por hablar mucho de Dios, pero muy poco le conocemos. Hablamos mucho, opinamos mucho acerca de quién es Dios, pero nunca vamos a llegar a dar una definición completa de quién es Dios. Porque la doctrina del único y verdadero Dios es una doctrina indeterminable, incalculable. La suma de las perfecciones de Dios son tantas que jamás llegaríamos a dar una opinión completa acerca de quién es Dios. Entonces, a eso quiero basarme en esta mañana. La Biblia narra en el libro de Job, ¿verdad?, que usted se conoce la historia de este hombre, un hombre que fue perfecto, un hombre que fue justo delante de Dios y que a pesar de todos los sufrimientos que este hombre pasó, se sometió siempre a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Pero llama la atención en el versículo que leíamos ahora,
Y esto es cuando uno de sus amigos, llamado Zofar, quiere contribuir en ese momento de dificultad de Job, quiere aconsejarle, quiere darle palabras de ánimo en ese momento. Y una de las cosas que este hombre hace es resaltar la magnitud de nuestro Creador. Y él hace esta pregunta que justamente hemos leído: descubrirás, le dice él a Job, tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Si nosotros nos metemos un poco más profundo, podemos ver que este hombre no solo le está diciendo a Job, sino está hablándole a todo ser humano que en ninguna mente finita como la que nosotros tenemos va a caber la magnitud de nuestro Dios. Entonces, él reconoce, hermano, la limitación humana frente a la sabiduría, la grandeza y los misterios de Dios. Entonces, él hace esta pregunta: ¿descubrirás tú? ¿Habrá algún ser humano que descubra los secretos de Dios? ¿Habrá algún ser humano que llegue a la perfección del Todopoderoso? Entonces, con esto nos damos cuenta, hermano, que frente a la sabiduría de Dios, hermano, nosotros no vamos a poder llegar a comprender a totalidad quién es Dios. Nosotros podemos llegar, pero sí dice la palabra, que aunque no podemos llegar a comprenderle totalmente, podemos llegar a conocerle. A conocerle. Usted me dirá, ¿cómo es esto? Efesios 3:19 dice el apóstol Pablo: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En otras palabras, el apóstol está diciendo: le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande que lo que ustedes pueden entender. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aunque la doctrina, hermano, del verdadero Dios es incomprensible, no significa que no sea conocible. Deuteronomio 29:29 dice algo muy importante. Dice: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Entonces allí podemos ver la magnitud de nuestro Dios. Ahora, les hablé de 3 cosas importantes que vamos a tocar en este tema. Número 1 son los atributos de Dios. Número 1, los atributos de Dios. ¿Alguien sabe cuáles son los atributos de Dios? ¿Me puede usted mencionar algún atributo de Dios? Hay 2 tipos de atributos. Tenemos atributos incomunicables. ¿Cuáles serán estos? ¿Perdón? ¿Alguien dice algo más? Pero cuando hablamos de atributo, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ir desarrollando por parte. ¿Qué es un atributo? Son cualidades. ¿Qué más? Esos son parte de las cualidades. Amén. Los atributos son cualidades o son rasgos, ¿verdad?, del ser de Dios. Son rasgos, son esenciales, son rasgos, cualidades y propiedades de un ser, si usted lo busca en el diccionario. En el caso de Dios, son esas cualidades innatas, divinas de Dios, a través de los cuales Él nos revela su carácter esencial al hombre, ¿verdad? A través de los atributos usted puede llegar a conocer a Dios. Amén. Cuando hablamos de los atributos de Dios, nos encontramos con 2 tipos de atributos. Número 1, atributos incomunicables. Cuando hablamos de incomunicables, son atributos esenciales de Dios, que Él no comparte ni comunica con nadie. Son de Él, son su esencia, que no comparte. Y eso es lo que usted tiene, lo que quiero que usted comprenda en esta mañana. Son esenciales de Dios, solo pertenecen a Él. No los tiene ningún ser en ningún
grado. Los atributos incomunicables de Dios. Vamos a ver cuáles son. Número 1, tenemos la aceidad. Aceidad de Dios. Esto se refiere a autoexistencia. No sé si me ve ahí, hermano, pero se me complica escribir y hablar al mismo tiempo. ¿El negro? Bueno, ya ahorita el segundo lo escribimos con el negro. Vamos a hablar de los incomunicables. Entre los incomunicables tenemos la aceidad. ¿Qué tiene que ver la aceidad de Dios? Es la autoexistencia de Dios. Es decir, un atributo por el cual Él existe por sí mismo. Es decir, Él no depende de ningún factor externo para Él existir. Es autoexistente. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Este versículo habla de la autoexistencia de Dios. Es decir, Dios es independiente, Dios es absoluto, no necesita de nada. Pero sin embargo, o no obstante, todas las cosas dependen de Él. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? ¿O voy muy rápido? Estamos en una clase, hermano. Usted puede decirme pare, bájele. Usted puede allí participar. Otra de las cosas que vemos de la aceidad de Dios es lo que dice el salmista en el Salmo 92. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El salmista reconocía la autoexistencia de nuestro Dios. Y el 93:3 dice, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Allí podemos ver quién es eterno. Dios. ¿Quién es autoexistente? Dios. Entonces allí podemos ver la aceidad de Dios como uno de los atributos incomunicables. Vamos a hacer esto así. Para ver si así me entienden un poco más. Otro de los atributos, hermanos, incomunicables de Dios es la inmutabilidad. ¿Qué será inmutabilidad? Que no se puede mover, dice allá la hermana. ¿Quién más dice algo? No me ayuda mucho este negro. ¿Están anotando, hermanos? ¿Sí hay alguien que está anotando? Me avisa si no está anotando para no copiar tanto. La inmutabilidad de Dios tiene que ver que Dios no cambia. No cambia ni Él ni sus designios. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 33:11. Búsqueme por allí, Santiago 1:17 también. Ayúdeme con su Biblia. Aquí dice Juan, por si acaso. Bien, ¿lo tiene? Salmo 33:11, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Salmo 33:11. Use su Biblia, hermano, para que nosotros avancemos.
dice que el consejo de Jehová permanece, se mantiene, ¿verdad? No cambia. Y Santiago 1:17. Amén. Dios no envejece, Dios no crece, Dios se mantiene. Amén. Él es perfecto eternamente, Él no cambia, pero podemos ver que aunque Él no cambia, Dios es un Dios activo que trata de distintas formas con el ser humano. Amén. Él no cambia en sí mismo, es parte de su inmutabilidad. Amén. Jesucristo, dice la palabra en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, no cambia. Él no cambia. Y si usted sigue leyendo en Números 23:19, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice una pregunta allí, o hace una pregunta allí, dice, ¿lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado Él y no cumplirá? Es decir, que gracias a la inmutabilidad de Dios, los designios de Dios no cambian, no cambian. Persevera hasta el fin, aún en nuestra vida. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Es otro texto que nos confirma la inmutabilidad de nuestro Creador. Es decir, Él no cambia en sus designios, Él no cambia en sus planes, Él no cambia en sus propósitos, porque Él es inmutable. Lo que Él ha dicho, así va a ser. Lo que Él ha establecido, así va a ser. Desde el principio, aunque fue en el ayer, en el hoy y en el que sigue, pues Él se mantiene, Él no cambia. Amén. ¿Estamos entendiendo? Es parte de los atributos incomunicables de Dios. ¿Por qué? Porque si lo llevamos a nosotros, el ser humano cambia. Hoy podemos estar bien, mañana no lo sabemos. El ser humano es cambiante, sin embargo, Dios se mantiene aún en el tiempo. Él trasciende los tiempos, se mantiene. Amén. Otra de las cosas es que Dios, la infinitud de Dios, la tercera cualidad incomunicable o el tercer atributo es infinitud. Gloria a Jesús. ¿Qué dice Apocalipsis 22:13 y 2 Pedro 3:8? ¿Qué será la infinitud de Dios? ¿A qué se refiere la infinitud? Amén. No tiene limitaciones. Apocalipsis 22:13 y creo que fue 2 Pedro 3:8 que di. Tengo muchas citas, hermano, pero no puedo leerlas para no extenderme mucho. Amén. Amén. Allí nos podemos ver o nos podemos dar cuenta que Dios no tiene limitaciones. Dios no tiene limitaciones. La infinitud de Dios, hermano, lo podemos ver en diferentes puntos de vista. Cuando hablamos de sus cualidades, cuando hablamos de sus atributos, hermanos, son perfectos, son ilimitados. Desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, su poder no tiene límites. Él es infinito por la eternidad. Su eternidad no tiene principio, como dice allí Apocalipsis, y no tiene fin. Él es el principio y es el fin. Él es el alfa, el omega, dice allí. Transciende con el tiempo. Es decir, a pesar de que los tiempos cambian, Él se mantiene. Gloria al Señor. Él no se afecta por el tiempo. ¿Alguien tiene 2 Pedro 3:8?
Imagínense cómo es para Dios el tiempo. Nosotros vemos los tiempos largos, pero dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso nos habla, hermano, de que Dios se mantiene con el tiempo. El tiempo no causa ninguna afectación en Él. Con respecto al espacio, Él es inmensidad, todo lo llena. Por eso Él es omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Él transciende la ciencia, transciende el espacio, hermano, porque Él está en todo lugar, Él lo llena todo. Por eso dice la palabra que Él es infinito. Habla de la infinitud de Dios. Nosotros somos seres finitos, pero Dios es un ser infinito. Porque yo les decía al principio, no lo podemos comprender, porque nuestra mente no podemos meter lo infinito en lo finito, pero sí podemos meter lo finito en lo infinito. Entonces eso es Dios, infinito. O habla de la infinitud de Dios, no tiene limitaciones. Amén. Bien, otra de las cosas o de los atributos de Dios incomunicables es la unidad. ¿Qué cree usted que es eso? La unidad tiene que ver que es uno. Uno. Dios, ¿verdad? Es uno. Habla de la propiedad de todo su ser, en virtud de lo cual Él no puede dividirse. Usted ha escuchado por allí que habla que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas, ¿verdad? Porque la gente cree que cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo estamos hablando de Dios, un Dios dividido. Pero podemos darnos cuenta que uno de los atributos de Dios es que es uno. Unidad, propiedad de todo ser, en virtud de lo cual no puede dividirse, sin la cual su esencia se destruye o se altera. Esta unidad la podemos ver en dos partes, en la simplicidad de Dios y en la singularidad de Dios. ¿De qué habla esto? Simplicidad es que Dios no es un Dios compuesto. Dios es un Dios simple, no está hecho de partes, es uno. Es decir, usted no le puede agregar a Dios ni quitar de su ser. Él es completo. Por eso Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice ese versículo. Habla de la simplicidad de Dios. Otra de las cosas de la unidad de Dios es su singularidad. ¿A qué se refiere la singularidad de Dios? En el sentido de que numéricamente es uno. ¿Qué dice Primera Reyes 8:60? Y si puede ubicar Primera Corintios 8:6. Use su Biblia, hermano, porque si no se va a dormir. Ajá, Primera Reyes 8:60. Que Jehová es Dios y que no hay otro. Habla de la singularidad de Dios. Y 1 Corintios 8:6. Gloria al Señor. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, Dios no comparte su naturaleza divina con nada ni con nadie. Es propia de Él. Él es único Dios, distinto a todos los demás seres existentes. Amén. ¿Vamos entendiendo? Bien, allí tenemos 4 atributos incomunicables de Dios.
Como les decía al principio, los atributos incomunicables de Dios son aquellos atributos que Dios no comparte con nadie. Son propios de Él. Ningún ser humano en ningún grado puede poseer estos 4 atributos incomunicables de Dios. Amén. ¿Vamos entendiendo? Usted hable, hermano, si usted no entiende. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los atributos comunicables de Dios. ¿Cuáles serán? Si los incomunicables dijimos que eran aquellos atributos que Dios no comparte con nadie. Ahora, ¿cuáles serán los comunicables? Amén. Son aquellos que Él comparte o comunica con sus hijos. Amén. De alguna forma, hermano, estos atributos se mantienen presentes en el ser humano. ¿Y cómo es esto? Aunque son atributos comunicables de Dios, y aunque Dios en cierta medida, ¿verdad?, los da o los manifiesta en el ser humano, son atributos que jamás llegan a la medida de Dios. ¿Cómo es esto? Porque se destacan, hermano, en mayores niveles o en un nivel más elevados en Dios. ¿Por qué es importante? Porque aunque lo encontramos en el ser humano, estos atributos son solo un reflejo o un eco, ¿verdad?, del atributo original de Dios. ¿Cuáles serán esos? ¿Cuál cree usted que pueden ser esos atributos? ¿Alguien se imagina? Pero cuando hablamos de atributos, recuerde que estamos hablando de cualidades, de características, de rasgos. Y si estamos hablando de los comunicables, ¿cuáles pueden ser algunas de esas cualidades que tiene Dios y que las puede manifestar en sus hijos, en los seres humanos, pero en menor medida? Es decir, nunca vamos a llegar al nivel tan alto del Señor. Amén. Amor también, bondad, son parte de los atributos. Número 1, el atributo número 1 del Señor, ¿cuál es? Amor. Ese es el primer atributo comunicable. Amor. Sí ve ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. El amor. ¿Por qué el amor? El amor es el atributo central de Dios. La Biblia declara en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Si quiere, búsquelo por allí. 1 Juan 4:8. ¿Alguien lo tiene? Amén. Dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no me entiende, me pregunta allí, hermano, que es que me cuesta escribir, está muy chiquita la pizarra para mi letra. Amén. El amor es el atributo central de Dios. Y hermano, a su vez, se divide en 3 características. Número 1, su gracia. La gracia es parte del amor inmerecido de Dios hacia el ser humano pecador. Amén. La gracia de Dios. Cuando hablamos de que somos salvos por su gracia, somos salvos por su amor inmerecido. Aunque no lo merecíamos,
Él en su gracia, en su amor, ¿verdad? Nos dio salvación. Dios ama al pecador, a pesar de que el pecador no puede provocar amor. Cuando hablamos de gracia, vamos a ver qué nos dice Efesios 2:8 y Hebreos 2:9. Solo voy a leer dos versículos para que no se nos haga tan largo. ¿Qué dice Efesios 2:8? Allí nos damos cuenta que nosotros somos salvos por gracia, no de vosotros, sino por el don de Dios. Amén. ¿Qué dice Hebreos 2:9? Gloria al Señor. Mire bien lo que dice allí la última parte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Por su gracia, Él muere por nosotros. Amén. Eso es parte, hermano, del amor que Dios nos da. Es parte de los atributos comunicables de Dios para el ser humano, su amor. Otra de las cosas que tiene el amor de Dios es su misericordia. ¿Qué será la misericordia de Dios? Es el amor de Dios sobre todo aquel que sufre, hermano, las consecuencias del pecado. Cuando alcanzamos nosotros la misericordia, eso es parte del amor de Dios. Amén. También se le llama compasión. Salmo 51:11 y Salmo 86:15. ¿Y ese es cuál? Ah, me equivoqué. 51:1, a ver qué dice. Ese. Ten piedad de mí, oh Dios, decía el salmista, conforme a tu misericordia. La misericordia es parte del atributo amor de Dios. Amén. ¿Y el 86:15 qué dice? Sí, el mismo salmo. Y por allí otro hermano se busca 2 Pedro 3:3-9. Amén. Allí nos podemos dar cuenta de la misericordia de Dios. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia, hermano, forma parte del amor de Dios hacia el ser humano. Otra de las cosas, otra de las características del amor de Dios es la longanimidad. ¿Qué será la longanimidad? ¿Qué será eso? Cuando hablamos de longanimidad, hermano, estamos hablando de la paciencia de Dios para soportar a los malos. Vamos a ver qué dice 2 Pedro 3:3-9. Allí nos habla de la paciencia de Dios, de la longanimidad de Dios, de esta característica del amor de Dios para el ser humano. 2 Pedro 3:3-9.
Amén. Allí usted puede ver, hermano, la longanimidad de Dios. Me gusta lo que dice el 9. El Señor no retarda su promesa. Escuche bien. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Pero por qué será? Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe por qué Dios no ha venido todavía? Por su longanimidad, por su paciencia para con los malos. Y Él dice, porque Él no retarda su promesa, según algunos de ustedes la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, la mayoría, el que pueda, se arrepienta. Y eso habla de la longanimidad y del amor de Dios. Amén. Ese es uno de los atributos comunicables de Dios, que en alguna medida se encuentra, o en menor medida se encuentran en el ser humano, pero jamás van a llegar al nivel Dios. Amén. Otro de los atributos comunicables de Dios es la santidad. Gloria al Señor. Santidad. ¿Qué dice Levítico 11:44? Si usted tiene, búsquese a Levítico 11:44, Primera Samuel 2:2 o Apocalipsis 4:8. Utilice las citas que se le haga más fácil encontrar. Ajá. Amén. Habla de la santidad de Dios. ¿Quién más tiene otro versículo? Ese es Levítico 11:44, ¿cierto? Amén. Apocalipsis 4:8, Primera Samuel 2:2. Amén. Nos habla también de la santidad de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, nos refiere, hermanos, su excelencia moral, la infinita distancia entre Él y el pecado. Amén. Toda impureza, toda mentira, todo pecado, toda contaminación está fuera de la santidad de nuestro Dios. La santidad de Dios nos dice que Él es exaltado sobre todas las criaturas de la creación, absolutamente distinto a ellas y que no se confunde con ninguna de su creación. Es decir, la excelencia de su santidad. Allí podemos ver que es un atributo comunicable de Dios. ¿Por qué? Porque en menor medida se encuentra en nosotros. Por eso Él dice en un versículo, sed santos porque yo soy santo. Nos habla de su santidad, de que nosotros podemos llegar a alcanzar un grado de santidad en Él, porque Él es santo, porque en Él no hay impureza, porque en Él no hay contaminación. Amén. Otra de las características, de los atributos comunicables de Dios es su veracidad. ¿Qué será veracidad? Amén. Veracidad tiene que ver con verdad. ¿Qué dice Jeremías 10:10? Romanos 3:4. Coja la cita, hermano. Primera Tesalonicenses 1:9.
Amén, nos habla de la verdad de Dios. También dice su palabra en Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad. Amén. Ahí nos habla de la veracidad de Dios, sus declaraciones, lo que Él dice de sí mismo es verdad. Dios es verdad. La veracidad de Dios puede extenderse, hermano, a su existencia real. Es verdad, refiere también a su autenticidad. La verdad también incluye la fidelidad de Dios, que lo que Él nos ha prometido en su palabra se cumple, que lo que ha dicho que va a ser de nosotros, va a ser, porque Él es verdad. Y como decía un texto que leímos ahorita, Él no puede mentir. En Él no hay engaño, Él es verdad. ¿Quién más tiene otro versículo? Amén. Al Dios vivo y verdadero nos habla también de la veracidad de Dios. Gloria al Señor. Otra de las características o de las cualidades es su justicia. Número 4 o D, como usted esté anotando allí. Justicia. ¿Qué tiene que ver la justicia? Ser justo, ¿verdad? Es decir, es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones, dice el diccionario. Ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, sean buenas o sean malas. Todo tiene consecuencias. Y Dios, como un Dios justo, tiene su remuneración o tiene su retribución para lo que nosotros hacemos en esta tierra. Amén. Recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Esto es justicia remunerativa. ¿De qué se trata la justicia remunerativa? Es que Dios nos premia y nos recompensa por lo bueno que nosotros hagamos. Amén. Por eso le digo, toda acción tiene su consecuencia. Usted actuó bien, usted recibe justicia remunerativa de parte de Dios. Sus condiciones, según las condiciones y las promesas que Él mismo ha puesto. Amén. Y otra dice que recibimos un castigo por todo pecado que cometemos. Porque Dios es justo. Y en su justicia, hermano, está la justicia retributiva. ¿De qué se trata esto? Que Él castiga lo mal que nosotros hacemos. Pero no es que Dios sea malo, sino que Dios es un Dios justo. Entonces nosotros recibimos conforme a nuestras acciones en la justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios implica que no existe norma por encima de Él. Podemos ver la justicia de Dios desde estos dos puntos de vista, justicia remunerativa y justicia retributiva. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. Otra de las cosas o otro de los atributos comunicables de Dios es conocimiento. ¿Qué tiene que ver el conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Lo dice la misma palabra, ¿no? Conocer. Conocimiento. Por allí dicen, Dios lo conoce todo. Es decir, no hay nada que Dios no conozca. Él lo sabe todo perfectamente. Incluso, dice la palabra, antes de que las cosas ocurran. ¿Y eso habla de qué? De la omnisciencia de Dios. Él está en todo lugar, por eso lo conoce todo. Habla de la omnipresencia de Dios. Está presente en todas partes. Entonces, ¿por qué? Eso habla del conocimiento de Dios. Su conocimiento es
infinito, como lo veíamos aquí en los atributos incomunicables de Dios. Infinito. Mientras para nosotros tenemos un conocimiento finito, Dios tiene un conocimiento infinito. Y parte del conocimiento que nosotros tenemos es parte del conocimiento de Dios. Es un eco, como les dije, es un reflejo del conocimiento de Dios. Esto habla, hermano, ¿qué dice Isaías 40:13? Y Primera Crónicas 28:9 y Salmo 147:5. Ubíquese en el que más fácil le quede. Isaías 40:13, Primera Crónicas 28:9 y Salmo 147:5. Amén. ¿Quién enseñó? ¿Quién lo enseñó a él? ¿Quién lo enseñó? Nadie. Nadie. ¿Quién lo enseñará a él? Si él lo conoce todo. Si él no necesita factor externo de nada. Si él sabe las cosas antes de que ocurran. Imagínense lo que transciende el conocimiento de Dios. ¿Qué dice Salmo 147:5? Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su conocimiento es infinito. Habla del conocimiento de Dios. Amén. Número 6 sería sabiduría. Y aquí no me entra nada más. Sabiduría. ¿Puedo borrar acá? Amén. ¿Qué será la sabiduría? ¿Alguien sabe lo que es sabiduría? Si el conocimiento era el conocer, la sabiduría es el saber, ¿verdad? La sabiduría, hermano, es aplicar ese conocimiento. Eso es sabiduría. Viene la E, creo, ¿no? F. Sabiduría. El saber o el saber aplicar ese conocimiento. Es la forma correcta, escuche bien, de aplicar el conocimiento. ¿Qué dice Job 21:22? Y Efesios 3:10. Ajá. Ese es. ¿Me lo puede repetir, hermano? ¿Qué? Habla de la sabiduría. Enseñará a alguien a Dios la sabiduría. Nadie puede enseñarle a él la sabiduría. La Biblia declara, hermano, que Dios es sabio, que todas sus actuaciones, hermano, son coherentes con los más altos niveles de exigencia. Job 11:8, hermano, léame un momentito si lo tiene ahí cerca. Job 11:8, ¿qué dice? Creo que dice que más alta que los cielos. Es más alta que los cielos, es más profunda que el Seol. Habla de la sabiduría de nuestro Dios. Amén. Esta sabiduría la podemos ver en tres aspectos resaltantes en su obra, en su creación, en la redención, en la providencia. Allí podemos ver la sabiduría de Dios. Amén. Efesios 3:10, ¿tienen por allí?
principados. Amén. Dice, para que la sabiduría de Dios, ¿qué dice? ¿A quién? Por medio de la iglesia, aún a los principados. Esa es la sabiduría que Dios ha dado a su iglesia. Amén. La sabiduría de Dios. Amén. Se me acabó el tiempo, hermano. Allí pudimos ver los atributos de Dios. Amén. Dijimos que este tema lo vamos a dividir en 3 partes, en las partes más resaltantes. Número 1 eran los atributos de Dios. Número 2 eran los nombres de Dios, que pensé que lo iba a abarcar hoy, no llegamos. Nombres de Dios. Y tercero, la Trinidad, que son parte de este tema, el único Dios verdadero. Allí podemos darnos cuenta, hermano, de cuán grande, hermano, es nuestro Dios, de cuán magnífico, de cuánto es la suma de sus perfecciones a través de sus atributos. ¿Por qué es importante conocer los atributos de Dios? Porque cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios, nosotros mucho más fácil se nos va a hacer acercarnos a Él, con más confianza, porque sabemos quién es nuestro Dios. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es tu palabra, Padre, la que hemos hablado en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es veraz, Señor. Gracias porque tú nos muestras a través de ellas tu magnificencia, Señor, tu sabiduría, tu conocimiento, Señor, tu amor, Señor, porque a través de ella podemos conocerte más de cerca, Señor. Podemos saber cuáles son esas cualidades, Señor, que tú nos has hecho parte de ellas, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Señor. Añade tú, Señor, la sabiduría y el conocimiento a esta palabra, Señor, que cada uno de los que estamos en este lugar podamos entender, Señor, el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor, que podamos comprender, Señor, cuán grande eres, Señor, cuán grande es ese Dios a quien nosotros servimos, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Jesús. Gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano.